tardes a todos, a todas. Gracias por la puntualidad y por el interés a conectarse a este conversatorio. Muchas gracias a nuestros invitados. Ya los voy a presentar, pero les quiero contar, contextualizar un poco de qué se trata esto en el marco de los programas Agroimpacta que hicimos tanto en las regiones de los lagos como de los ríos. Hubo ciertos temas que llamaron la atención y que generaron más interés para hacer una suerte de doble clic y poder entrar más de lleno a conversar. Es así como decidimos junto al equipo y también junto a Corfo, que gracias a ellos pudimos ejecutar estos programas en ambas regiones a través del instrumento Viraliza Eventos. em, Dijimos cómo podemos hacer este doble clic y definimos hacer esta serie de conversaciones online en donde la verdad estamos muy felices y satisfechos por la gran convocatoria que hemos tenido en cada uno de estos conversatorios. Hemos hablado de recambio generacional en el agro, de innovación, de cooperativismo y asociatividad. Y hoy día ya estamos cerrando este ciclo para hablar de oportunidades de financiamiento en el mundo agrícola. Así es que les agradezco mucho su interés, su inscripción y vamos a tener una muy buena conversación. Le quiero dar las gracias, antes que todo, que veo conectado ahí a Eduardo Arancibia, el director regional de Corfo Los Lagos, a quien invito a entregarnos unas palabras antes de presentar a nuestros invitados de hoy día. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que muy feliz por este panel. Por lo menos a dos de los expositores que son aquí locales de la región y que están constantemente trabajando en lo que es el ecosistema y justamente en esta temática tan importante que es el financiamiento. Así que en conjunto, obviamente, con Corfo, que es conocida también como obviamente ser parte de este ecosistema, pero yo creo que es súper importante conocer la visión desde el Centro de Innovación y también que nos pueda dar una mirada más amplia a nivel regional y obviamente desde FIA y a don Gerardo, que es colega mío y lo sigo hace muchos años por redes sociales, así que lo he escuchado varias veces, no nos conocemos en persona, creo que alguna vez nos conocimos en alguna charla en Santiago, pero ahora poder escucharlo aquí también me alegra mucho cuando vi que era parte de los integrantes, porque también nos va a dar una mirada distinta de algo que no se discute mucho acá en la región, que es justamente la banca ética y todo lo que es estas nuevas formas de financiamiento que no son solamente basadas en rentabilidad, riesgo-retorno, como lo es la banca clásica. Así que agradecer al equipo de Simón de Sirene por todas estas actividades que se han ido realizando, que han sido muy interesantes en estas semanas y viendo que va aumentando los participantes, ya vamos a llegar a los 40, seguro que va a ser más, pero agradecerle sobre todo a los expositores por su tiempo, por haber estado acá. Patricio también estuvo en el evento, que fue un gran éxito en Osorno, no solo por cantidad, sino por calidad, por interés de la gente. De verdad se logró formar un grupo que yo creo que nos permite también vislumbrar hacia el futuro, que el futuro del agro no es un futuro conservador como muchos lo piensan, sino que al contrario, nosotros lo vemos desde el Comité de Desarrollo Productivo Regional, donde el sector que más financiamiento ha recibido, o sea, que ha presentado los mejores proyectos, es el silvo agropecuario, más que el acuícola, que todos pensarían que en los lagos el dinero se va todo a los salmones y no hace es así. Los 2 años que el comité ya ha cerrado postulaciones, el ciclo agropecuario es lo más financiado y eso también habla de la innovación que hay, el interés por la sostenibilidad en el sector y que eso yo creo que se ha visto muy reflejado en todas las actividades. Así que nada, darle las gracias y que sea un excelente foro, que no lo dudo por la calidad de nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya lo adelantaba un poco, Eduardo, tenemos tres panelistas hoy día, expertos en diversas aristas de los temas relacionados a las oportunidades de financiamiento. Entonces,
Saludamos en primer lugar a Gerardo Wijnand, no sé si lo dije bien, promotor del ecosistema de banca ética latinoamericana, un concepto que ya venimos escuchando hace algunos años, ¿cierto? Y que más adelante vamos a entrar en detalle de qué se trata. También saludamos a Patricio Cantos, representante regional de FIA para las regiones de los lagos y de los ríos. Gracias, Patricio, por estar con nosotros. Gracias a Y, ustedes por invitarnos. y también nos acompaña Julio Vintrup, director ejecutivo del Centro de Innovación Regional de la región de los lagos. Gracias, Julio, y bienvenido. Muchas gracias, igual, Mariana. Bueno volvernos a encontrar, tal como Mm. decía Eduardo, con Julio y Patricio, tuvimos la oportunidad de compartir en Osorno. Em, bueno, para partir, me gustaría que ustedes mismos pudieran presentarse brevemente, ¿cierto? Contar desde su área, desde sus organizaciones, a qué se dedican, cuál es su rol en las organizaciones a las que pertenecen y qué los motiva particularmente en cuanto a los temas de financiamiento para el mundo agrícola. Patricio. Muchas gracias. Bueno, yo soy Patricio Cantos, representante de la Fundación Innovación Agraria, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ciencias, y cubrimos dos regiones que son la región de los ríos y de los lagos. Nuestra tarea principal es la dinamización y articulación de iniciativas de innovación en el sector agrario, detrás de tres grandes ejes principales que son la mitigación y adaptación al cambio climático, la búsqueda de soluciones alternativas y eficientes en el manejo hídrico y en el tema de soberanía alimentaria, el desarrollo de productos y procesos que nos permitan avanzar hacia esa perspectiva. Y en ese contexto, nosotros tenemos un conjunto de instrumentos que ponemos siempre a disposición año a año para el desarrollo de estas iniciativas. Lo que no significa que, además de eso, no tengamos una opinión de lo que ocurre con el conjunto de la inversión en la región y que, por supuesto, hoy día espero podamos también compartir los desafíos de la inversión desde una perspectiva más regional. Muchas gracias, Patricio. Julio, cuéntanos desde tu sitial en que estás ahora. Vale, gracias, Mariana. Bueno, en mi caso, el Centro de Innovación Regional de los Lagos es en este caso un centro que está gestado desde el gobierno regional, acá en la región de los lagos. Trabajamos en dos líneas, una que tiene que ver con el fomento al desarrollo productivo y la innovación en el fondo para apuntar a ser más eficiente y con mayor crecimiento a las industrias regionales. Y por otro lado, en el ámbito más territorial, trabajando en una línea de innovación en el fondo para resolver retos del territorio en esta región que particularmente es una región bien fragmentada, con 30 comunas, cuatro provincias bien distintas unas de otras. Pero me voy a tener quizás un poco más a lo que corresponda a hoy día lo que nos convoca acá, que tiene que ver con el mundo más del agro. Nosotros trabajamos en este caso con los principales sectores productivos de la región y uno de esos sectores justamente es, sin duda, la agricultura, todo el mundo silvoagropecuario. Y ahí nosotros, en el fondo, ¿cómo trabajamos? Como centro de innovación, lo que hacemos es levantar retos de innovación, desafíos que en este caso presentan las principales industrias. En este caso, en el mundo agrícola, trabajamos principalmente en el sector primario, levantando retos. En este caso, trabajamos con los gremios que reúnen a las principales empresas, en este caso acá en la región, como es Agroyanquihue, Aproleche. Cooperativas del Sur, que también reúne a algunos productores, y el consorcio lechero. Levantamos retos de estos sectores a través de las empresas, nos metemos en el fondo, hay un equipo que se mete a levantar los desafíos dentro de la industria, por lo tanto no son desafíos que uno dijera nos interesa o creemos que son importantes, sino que la empresa misma nos dice es ahí donde me interesa resolver desafíos. Y luego hacemos procesos de conexión, integración y validación con soluciones que pueden venir de la mano de emprendedores, de startups, de proyectos de innovación, de investigación. Y articulamos ahí justamente para poder resolver los temas que se están viendo y apoyamos en el escalamiento de esas iniciativas. Y bueno, no quiero entrar a profundizar un poco más en lo que es financiamiento. Sí, aclaro, nosotros no entregamos directamente financiamiento, pero sí tenemos varios mecanismos los cuales apoyamos para ello.
¿ya? Así que ahí lo dejo después para Bueno, poder precisar vamos un a poquito más. entrar en detalle más adelante. Mm. Gracias, Julio. Gerardo, cuéntanos desde la banca ética latinoamericana, ¿cuál es tu motivación y cuáles son, en qué rango te mueves ahí respecto a los Bueno, planteamientos para el mundo agrícola? bueno, primero, agradecido por la invitación, estoy encantado de poder estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Em, sí, yo hago parte de los fundadores de lo que es hoy día Banca Ética, que es una plataforma de inversiones que lo que busca es financiar proyectos que generan algún tipo de impacto positivo en lo social, ambiental, cultural también. Y claro, es un abanico amplio de acciones que tenemos, que hemos ido construyendo, entre las cuales el agro tiene una significación muy relevante porque necesitamos transitar hacia una agricultura mucho más sustentable, una agricultura más limpia, transitar a una agroecología, a procesos orgánicos, eh, biodinámicos o regenerativos eventualmente, todo aquello que pueda mejorar las condiciones de la agricultura. Y en ese sentido, como plataforma de inversión, lo que hacemos es tratar de conectar a inversionistas que se hacen la pregunta de qué hacen las instituciones financieras con mi dinero, el dinero de cada uno de los inversionistas cuando no lo están ocupando y que deben obtener una legítima rentabilidad, pero muchas veces esos recursos van a dar a organizaciones o empresas que no necesariamente son las que cumplen con esta necesidad de un desarrollo mucho más sostenible, un impacto positivo en lo social, lo ambiental, lo cultural, como decía. Entonces, lo que busca esta institución es justamente hacerse consciente del uso del dinero y canalizarlo hacia actividades que generan un impacto positivo. Y en ese sentido, el agro es un sector privilegiado, podríamos hablar de los tres sectores que a nosotros nos preocupa o nos interesa invertir, que es economía real, pero el agro en particular es tremendamente relevante tratando de acompañar a las empresas en los procesos de transformación, no pretendiendo que las empresas sean perfectas de la noche a la mañana, porque eso no es factible o muy difícil, o serían inversiones enormes, no inmediatas tampoco. Pero en este proceso de transformación es donde nosotros nos ubicamos. ¿M? Entonces, ahí podemos hablar un poco más en detalle de los instrumentos que ocupamos, etcétera, pero eso es a grandes rasgos lo que la banca ética busca. ¿M? Así que eso. Muchas gracias, Gerardo, Sí. y sigo conversando contigo porque la primera pregunta está preparada para ti y ya me respondiste la mitad de la primera parte. Ya, ok. Sí. Em, Específicamente en el mundo del emprendimiento, ¿cuáles son los instrumentos de financiamiento que tiene la banca ética actualmente funcionando? Mira, primero hay que hacer una salvedad. Nosotros, para hacer una salvedad entre lo que entendemos por empresa y emprendimiento, porque es ¿Cierto? bien importante en términos de la labor que nosotros cumplimos. Nosotros trabajamos más con empresas que ya están constituidas, al menos Ujú. con 2 años de existencia y que podemos acompañar en el proceso. No obstante, recibimos algunos emprendimientos de etapa temprana para poder entender lo que están haciendo y eventualmente poder acompañarlos. Y la razón es la siguiente. Nosotros podemos trabajar con empresas, por ejemplo, en el ámbito agrícola, en que podemos evaluar la trayectoria de los gestores, es decir, quiénes están detrás de la labor agrícola, qué es lo que han hecho, cómo han trabajado, en fin, cuál es su proceso de gestión. No obstante que puedan tener dificultades, ese no es un problema, digamos. Todos enfrentamos dificultades en nuestro desarrollo, en las cosas que queremos avanzar, particularmente en el agro, que es tremendamente afectado por variables que los agricultores no pueden controlar muchas veces. Los productores agrícolas, ya sean asociaciones, cooperativas, etcétera, hay una serie de factores climáticos, de escasez hídrica, etcétera, que no pueden manejar simplemente. Sin embargo, podemos ser capaces de entender. Pero para eso tenemos que entender también si es que los gestores están realmente enraizados en lo que hacen, es una actividad que
les satisface, que les gusta, no es una inversión pasajera por un interés financiero, porque me meto en el agro porque solamente es un tema de rentabilidad. Eso, ojo, nos interesa también el carácter de los Mm, productores en términos de su compromiso con el tema agrícola. O sea, si es solamente por un interés monetario, a veces la gente abandona rápidamente labores porque no le resultan muy rentables, entonces nos cambiamos y de una labor agrícola nos podemos pasar a una labor de casinos de juego, digamos, o cualquier cosa que no tiene nada que ver, solamente por un interés de rentabilidad. Entonces nosotros tratamos de mirar las características de los empresarios, los emprendedores, para ver hasta qué punto están comprometidos con su rol en el agro y a partir de eso acompañar estos procesos de transformación. Por eso digo, nosotros tratamos de apoyar iniciativas que incorporen sostenibilidad, pero sin ser talibanes, ¿ah? O sea, no pretendemos que todos sean perfectos porque nadie es perfecto. Lo que nos interesa sí que el compromiso de avance hacia la sostenibilidad sí sea decidido. O sea, en el fondo, no es que sea una tincada de que parece que la sostenibilidad es más rentable hoy día, entonces avancemos por ese lado, sino que realmente estoy comprometido con mi función, también con mi relación con la comunidad donde estoy inserto y también con esta casa común, que es la que tenemos que resguardar y proteger, porque de otra manera no tenemos futuro. O sea, en definitiva, eh, lo que te quiero decir con esto es que nuestra mirada tiene una profundidad que no solo financiera en el sentido de proveer recursos, sino que también a quién estamos proveyendo recursos y cuál es la mirada más holística que tienen estas empresas en su quehacer. Entonces, por eso que cuando vemos una acción productiva en el agro, también nos interesa conocer cómo son las relaciones laborales de los productores que están presentando un determinado proyecto. O sea, no solo el tema del suelo en particular y del tipo de productos que generan, sino que sus relaciones con sus trabajadores, cómo trabajan el tema de trabajo temporada, cómo es su relación con la comunidad, con su red de proveedores, cómo es ese vínculo sostenible o no con su red de proveedores. Porque si queremos hacer las cosas bien, tenemos que preocuparnos también de toda la cadena e ir entendiendo bien esos eslabones en la cadena productiva. Y también mi implicancia en el medio ambiente en general y cómo es mi decisión de control. Por eso que no entramos en el agro tradicional, sino que en este agro que busca transformaciones, innovaciones en la línea de la sostenibilidad. Y para eso nos tenemos que ir adaptando también y no, como insisto, ser acompañantes en este proceso y no unos dictadores, digamos, de lo que quisiéramos que fuese, pero muchas veces tenemos que entender de que avanzar hacia mejores estados requiere que esos pasos sean más graduales, pero más firmes, en definitiva, en su decisión. Eso un poco a grandes rasgos. Y sobre el emprendimiento, es más difícil para nosotros trabajar con emprendimiento de etapa temprana porque es difícil conocer la trayectoria del trabajo de los emprendedores. Y como el dinero no es nuestro, es de los inversionistas que hay detrás, hay más de 9.000 inversionistas, más algunos fondos de inversión que hacen parte, tenemos que ser también muy cuidadosos de el uso de ese dinero porque sencillamente no es nuestro y nos debemos también al respeto sobre esa confianza que los inversionistas ponen en la labor que nosotros ejecutamos. Perdón lo largo, pero es que... No, 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 Sí, súper sí. interesante. Muchas gracias, Gerardo. Voy a hacer un paréntesis para dos cositas. Para comentarles a las al final vamos a hacer una ronda de preguntas, porque veo que están entrando varias preguntas por el chat, entonces al final vamos a dar un espacio para preguntas. Yo voy a escaparme medio segundo, voy a prender mi luz porque me estoy quedando en penumbra. Ahí sí. Ya, ahora sí. Patricio, bueno, gracias Gerardo. Seguimos ahora con Patricio. La FIA lleva años impulsando proyectos de innovación en el mundo agropecuario. Y desde tu experiencia,
¿Cuál es el rol de la FIA cuando hablamos de financiamiento en este sector? Como si tú pudieras definirlo. Gracias. Mira, nosotros tenemos una vocación que es la innovación. Nosotros no creemos que vayan a haber transformaciones, sino es a través de la innovación, de la articulación, del vínculo, de la cooperación. Y como lo ha dicho bien Gerardo, nosotros compartimos plenamente los criterios que son finalmente éticos que plantea Gerardo muy bien respecto al tema de el desarrollo de una agricultura y de una soberanía alimentaria que nos dé certezas de sostenibilidad para el territorio, para el futuro de la región de los lagos en este caso o de los ríos. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental aquí estamos sobre un territorio que está en procesos transicionales. Por un lado, un modelo de desarrollo, ¿cierto?, fuertemente extractivista y por otro lado, un modelo alternativo que busca, como bien ha dicho Gerardo, caminos en la agricultura regenerativa, en cultivos biointensivos, en el desarrollo de innovación para bienestar animal, en fin, y un montón de otros contenidos que se han ido sumando y que son relevantes para la producción futura, presente y futura, porque son procesos, como bien lo ha dicho Gerardo, eh, procesos que nos obligan a mirar con mucho más profundidad cada una de las inversiones que realizamos. Y en ese sentido, ya lo decía yo, detrás de nuestras líneas estratégicas, nosotros recibimos iniciativas y proyectos que son evaluadas con esos criterios, digamos, y de sustentabilidad y de sostenibilidad. Normalmente recibimos iniciativas que tienen una parte de la investigación básica ya realizada y a partir de eso conversamos, discutimos y vemos qué propuestas nos hacen las distintas empresas, equipos de profesionales, empresas de base científica y tecnológica, universidades que quieren participar en conjunto con nosotros. Nosotros estamos más bien abiertos al conjunto de la producción agraria. Esto que normalmente el sector agrario estaba dividido entre grandes productores y pequeños productores, o dicho de otro modo, grandes productores agrícolas y la economía familiar campesina. Sin embargo, yo diría que uno de los beneficios, por supuesto que es un problema el tema del cambio climático, pero también tiene beneficios. Y uno de los beneficios que nosotros hemos podido advertir es que hay una cierta unidad. Ya no existe una mirada de que los agricultores hacemos determinada inversión para salvarnos solos y al lado la economía familiar campesina verá lo que hace. La verdad es que hemos podido darnos cuenta que hay un sentido de la vida en la ruralidad mucho más global, mucho más circular, como lo ha dicho bien Gerardo también, y que recoge bien el desafío en el que estamos. Vale decir, aquí estamos todos en un problema principal, que es el cambio climático, todos los procesos transicionales que estamos viviendo, y ese fenómeno permite también saber que en conjunto nos podemos salvar mejor que con iniciativas eh, individuales. Y en ese sentido también valoramos mucho el valor de la innovación colaborativa que para nosotros es fundamental. Nosotros debemos pasar de la competencia a la colaboración porque no hay otro camino para resolver los problemas que el agro tiene en nuestras regiones. No sé, no sé si desde esa perspectiva yo creo que hay un sentido común en este panel, en orden a que hay que avanzar en este camino con los recursos posibles que tenemos, siempre escasos, y en el caso de la ruralidad también con otras contradicciones. Una de las contradicciones importantes que ha ocurrido en los últimos 7, 8, 10 años es la presencia de una, del mercado, del negocio inmobiliario, que ha significado un costo de 7.000 o 8.000 de las mejores hectáreas del territorio en torno a ciudades importantes como Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar, en fin. Eso no es menor porque es importante darse cuenta de que perdemos mucha cantidad de hectáreas en parcelas de 350, 5.000, a veces más hectáreas, para solo el goce lo cual no me parece mal, está bien, pero tiene que haber algún nivel de regulación para permitir que subsistan equilibradamente distintas intervenciones en el territorio, y eso también es importante entenderlo porque se produce un problema de saneamiento ambiental que finalmente
nos afecta como sector agrario. Eso por ahora. Muchas gracias, Patricio. Muy en línea de lo que comentaba Gerardo, así como en la banca ética toman a empresas que por lo menos tienen 2 años, ¿cierto?, de funcionamiento. Ustedes desde FIA buscan que ya haya una investigación previa, que haya trabajo hecho. Así es que, y también se conecta lo que comentabas de las parcelaciones, ¿no? Que también está el tema del recambio generacional, que lo abordamos en uno de estos conversatorios, que finalmente donde los hijos y nietos de dueños de predios medianos o grandes finalmente no quieren quedarse en el campo, no logra ser atractivo para ellos, se van a la ciudad y finalmente esos terrenos terminan siendo parcelas. Julio, ahora nos vamos contigo. Entendiendo que desde el Centro de Innovación Regional acompañan a innovadores que buscan levantar financiamiento, ¿cómo ustedes apoyan ese proceso y cómo se relaciona este con formas no tradicionales de financiamiento? Como por ejemplo, no sé, inversionistas ángeles o capital de riesgo. ¿Cómo funciona esa parte desde el Centro de Innovación? Sí, bueno, nosotros en el centro, la verdad que trabajamos con nuestro criterio más que por así decirlo, lo que estábamos hablando justamente ahora de si, en este caso, lo que comentaba Gerardo, que trabajan más con empresas o Patricio que indicaba en este caso proyectos con un componente de investigación. Nosotros como Centro de Innovación en el fondo trabajamos con soluciones que en el fondo se miden en TRL, que en el fondo es esta métrica en el fondo que permite medir proyectos de innovación desde una fase inicial y de idea hasta ya cuando se están implementando y están escalando. Y nosotros partimos con, la verdad que con un TRL bastante bajo, o sea, puede ser desde un TRL 2 o 3. Es decir, no aceptamos una idea que yo la pueda tener en la cabeza y que digo pudiese resolver un desafío del agro, sino que de cierta forma ya debiese tener un primer concepto bajado, escrito y poderlo plantear. Y para eso nosotros tenemos distintos programas, ya programas de acompañamiento donde hay un equipo que justamente apoya y guía. Entendemos que pueden haber soluciones en el escenario ideal. Uno dice, acá está el problema, acá tengo la solución y las conecto y pruebo si funciona o no. Pero en el fondo hay muchas de esas soluciones que primero que todo necesitan validarse. Y en ese proceso de validación nosotros justamente ayudamos en la integración. Las empresas cumplen un rol fundamental, en este caso me refiero desde el punto de vista del mundo más productivo, de entregar una mentoría o una asesoría técnica, porque cuando tú tienes soluciones que muchas veces en este caso implementándose en otros mercados que nos pasa mucho y quieren explorar, por ejemplo, si esa solución que tienen puede implementarse en el agro. Claramente las industrias no son iguales. De hecho, nosotros la forma en cómo interactuamos con los sectores productivos, por ejemplo, hablando con agricultura, con mitilicultura o con construcción o con salmonicultura, son conversaciones totalmente distintas. Entonces ahí apoyamos justamente en esos procesos de conexión e integración y en la medida que estas soluciones van creciendo, vamos apoyando con distintas formas. Ahí, por ejemplo, una mirada o una primera vinculación clave tiene que ver justamente con instrumentos de financiamiento más tradicional, como puede ser en este caso Corfo, el mismo FIA, que tienen instrumentos que apoyan en distintas líneas a proyectos de innovación. Apoyamos justamente y entregamos y constantemente estamos enviando información en este caso, a quienes son parte del portafolio de las oportunidades de financiamiento. Y ya cuando el proyecto escala, en este caso en esta metodología que es el viaje del emprendedor, ¿no es cierto? Donde en el fondo uno empieza a escalar, empieza a crecer Ujú. y cuando ya las empresas perdón, cuando los emprendedores o en este caso los startups empiezan a generar ventas, llega un minuto donde justamente es necesario tener nuevos ingresos, o sea, perdón, nuevas formas de generar capital para poder crecer. Y ahí en este caso, como tú bien lo dijiste, está esta forma quizás no tan tradicional, que es el financiamiento privado. Ahí nosotros tenemos hoy día una vinculación con varios fondos de inversión, inversionistas e inversionistas ángeles de acá de Chile. Y para eso también tenemos un programa donde en el fondo lo que hacemos es que aparte del portafolio que tenemos como soluciones, previo a un diagnóstico y previo a todo un proceso también de selección, les entregamos justamente un apoyo en poder prepararse de buena forma para un proceso de levantamiento de capital, ¿ya? Y esto finalmente después culmina en una instancia que es presencial,
donde en este caso traemos inversionistas y se selecciona en este caso un grupo de startups que hayan cumplido con todos los criterios para poder justamente presentar en esta instancia de levantamiento de capital. No se asegura, obviamente, no es que haya, no es que haya un fondo a repartir, ya depende mucho de la conversación, pero suceden cosas súper interesantes ahí, ya desde inversionistas que efectivamente siguen conversando con el startup, la inversión, en este caso privada, no es algo inmediato, ¿ya? Entonces muchas veces hay que estar ahí en esa conversación, hay que generar esos espacios de diálogo, pero también ocurren cosas súper interesantes como inversionistas también conectan al emprendedor con otro emprendedor o entre emprendedores también hacen alguna especie de alianza. Entonces, finalmente estos espacios permiten ir levantando nuevas oportunidades para ellos, ¿ya? Esa es un poco la línea en la que tenemos y hoy día también buscando también acercar instrumentos que pueden venir, por ejemplo, hoy día. Hace un par de semanas tuvimos un evento acá en la región de los lagos y trajimos justamente a Banco Estado, pero con la división de innovación, que vino a hablar justamente de los instrumentos que tiene hoy día para startups o proyectos de innovación. Entonces, hoy día lo interesante es que en el mundo del financiamiento en general están pasando cosas como que ya se está mirando un poquito más al área de startup e innovación, como entendiendo que hay ciertos riesgos ahí por trabajar y hay más líneas de financiamiento. Y ahí justamente nosotros, en este rol, el rol principal del centro es articular y conectar, estamos justamente accionando para eso. Súper, muy clarísimo todo. Gracias, Julio. Vuelvo a Gerardo. Em, ya entendiendo que los instrumentos de financiamiento que ustedes pudiesen otorgar como banca ética son para empresas ya consolidadas desde los 2 años, em, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar a aquellas empresas que son más bien jóvenes, ¿cierto? Y cómo pueden alinear sus proyectos para que también sean inversiones de impacto, para que tengan un impacto social, económico, en el fondo para hacer ese match entre querer crear un negocio, pero que a la vez tenga este impacto social. Ujú. Bueno, mira, pueden ser múltiples recomendaciones, pero me afirmo algo que decía Patricio que me parece fundamental. Hoy día tiene que ver con la colaboración, la articulación entre actores. Y este momento que estamos viviendo ahora tiene mucho sentido eh, en este aspecto, digamos, de que estamos hablando de la colaboración, porque evidentemente es más factible para un empresario, un emprendedor, que sea alguien que se le está ocurriendo una idea, bueno, articularse con los instrumentos que puede entregar FIA, ¿no es cierto? O el Centro de Investigación, de Innovación, o nosotros como banca ética con crédito. O sea, esa articulación es muy importante y no se debe abandonar. O sea, evidentemente en una etapa temprana creo que es importante la búsqueda de fondos que puedan ser públicos, ¿no es cierto? Postular a proyectos, trabajar intensamente en eso, en innovación, con inversionistas ángeles también, o inversionistas que están dispuestos a ir en el riesgo con la persona. Pero ahí, ojo, un tema que trato de no dejar pasar nunca, porque también me toca trabajar con temas de asociatividad y cooperativismo, etcétera, que no es cosa de llegar y asociarse con cualquier persona que quiere invertir. Muchos emprendimientos les va mal finalmente porque no se genera un buen matrimonio. ¿M? Entonces, Mm. el ejemplo del matrimonio para mí es interesante, aunque muchas veces me dicen no hables de eso porque nadie se casa y qué sé yo, y se va para otro lado la conversación. Pero en el sentido del matrimonio de decir, bueno, nos comprometemos en algo, o sea, realmente estamos dispuestos, pero he visto muchos casos de emprendimiento o startup que se levantan muchas lucas y todos quedan muy entusiasmados porque logré levantar 5 millones de dólares, no sé qué, porque esta innovación le encantó a alguien, pero resulta que los focos o los principios que animan a uno o a otro no son los mismos. Entonces, analizar adecuadamente con quién me asocio o con quién estoy dispuesto a construir una sociedad, levantar capital. A veces la ansiedad nos lleva a tomar decisiones que no son adecuadas y no pololeamos suficiente
para poder llegar a construir esa relación de largo plazo que lo refiero como una especie de matrimonio. Entonces, muchos se han caído lamentablemente por ir en esta ansiedad de decir vamos adelante y alguien se convenció de que lo mío es interesante y va a colocar plata, pero resulta que esa plata después no es que esté tan interesado en tu negocio en particular, sino en la rentabilidad eventual que me vas a dar. Entonces, eso yo creo que es súper importante contemplarlo, mirarlo y estar, mirarse y decir, bueno, realmente estoy dispuesto a ceder un montón de cosas por estas lucas o prefiero esperar otro inversionista, aunque esto es tentador, para poder ir adelante en una primera etapa. Entonces, por eso digo, la complementariedad entre eventuales socios que en una etapa temprana pueden acompañarme con la postulación a fondos, ¿no es cierto? Como lo que puede proveer desde el punto de vista de FIA o de Corfo o de alguna otra institucionalidad que puede ser interesante a estos efectos. eh, y luego de eso, entrar en el tema deuda. O sea, deuda es como la última etapa, digamos, cuando ya uno tiene una cierta consolidación y dice, bueno, para poder crecer en esto o en este determinado negocio o para poder cubrir una orden de compra que no puedo asumir, bueno, no voy a buscar un socio adicional, sino que me basta con tener deuda que después la entrego, es decir, pago y no me ligo directamente a los inversionistas en cuanto a la toma de decisiones de lo que yo quiero desarrollar o que el empresario o el emprendedor quiere desarrollar. Entonces, articulación con actores, fundamental. Colaboración, insisto, lo que dice Patricio es fundamental. Estamos, y es la época de la colaboración. La competencia ha estado mal entendida, lo hemos vivido mal, lo hemos vivido en términos de quién llega primero a algún lugar, y eso significa agarrarse a codazo, desconfiar y finalmente no generar comunidad. Si lo que necesitamos hoy día en una sociedad como la chilena también es mayor articulación, mayor conversación, mayor construcción en común. Y eso se logra con diversos actores en una mesa. Por eso que es tan interesante lo público, el ámbito de la innovación y los inversionistas más ángeles que se transformen, que sean realmente ángeles y no se transformen en un demonio, digamos, ese puede ser un problema, digamos, que he visto en algunos casos. Entonces, eso y finalmente lo que puede ser el apoyo de crediticio, ¿m? Para esto, es lo que podría aportar yo en este momento. ¿M? Súper, gracias Gerardo. Bien. Vuelvo contigo, Patricio, ya una pregunta súper Ujú, directa. Más allá de tener una investigación hecha, de tener estudiado, ¿cierto?, el campo al cual van a aplicar tal o cual proyecto, ujú. ¿cuáles son las condiciones mínimas que debería tener un proyecto para acceder a un fondo de la FIA? Así como si tú pudieras dar así darte unos tips. Me voy a tomar de lo que dijo Julio, con quien tengo no solo relaciones personales, sino que además una relación institucional permanente, porque cuando hablamos de cooperación tenemos que transformarlo en conducta, y si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Quiero decir que tenemos con el Centro de Innovación una relación de cooperación bien profunda, y eso es importante. Lo segundo es que nosotros, si pudiéramos, tomándome de nuevo de Julio, Julio habla del TLR 2-3, nosotros más o menos de ese mismo nivel partimos, de un TLR 3 con algún grado de desarrollo de la idea, con algo de investigación básica avanzada, y de ahí para adelante una conversación que puede ser acompañamiento hasta el minuto en que se produce el momento de la licitación, donde ya cerramos la ventanilla y tienen que concursar, y entonces los proyectos pueden llegar hasta el desarrollo de un TLR7, es decir, un prototipo antes de salir a la venta propiamente tal. Igual nos interesa conocer la lógica del modelo de negocio y todo eso, claro que nos interesa, pero no nos metemos en el desarrollo posterior y la comercialización, porque lo que nos interesa es que la empresa o el grupo o la institución o el empresario que lo presente o el grupo o la cooperativa que lo presente tenga claro hasta dónde quiere desarrollar su producto. Entonces, eso es lo primero, pero quisiera
bajar un poquito la pelota más al suelo para decirles que nosotros tenemos cuatro programas de Ya, financiamiento, que son cosas distintas. Tenemos cuatro programas de apoyo a distintos grupos del mundo agrario y recursos de financiamiento licitados para distintos proyectos. Los cuatro programas son de jóvenes rurales, ahí tenemos un programa bien importante de innovación temprana en los colegios y también de apoyo a los jóvenes rurales con distintos tipos de capacitación fundamentalmente. Estamos, por ejemplo, inaugurando ya en los próximos días en Chiloé, aquí en Puerto Montt, en Chiloé ya lo hicimos, en Puerto Montt y en Los Hornos, un taller para jóvenes rurales de e-commerce, porque hay un fenómeno nuevo en la juventud que también es interesante, que se han podido conectar, ¿te acuerdan que teníamos una brecha? Ahí se ve un poco lo que quiero mostrar. Esa brecha se achicó porque tienen todos teléfonos y entonces están muy súper conectados, pero requieren manejar mejor la información y los nuevos que hay en la inteligencia artificial y otros temas que están asociados al e-commerce. Del mismo modo, tenemos un programa de Agrocoop Innova que está dedicado a cooperativas. Atendemos 5 o 6 cooperativas en la región con un programa el modo de trabajar en el sentido es que se licita el apoyo y instituciones técnicas de calidad licitan estos fondos nuestros y hacen la atención a las cooperativas y nosotros hacemos el seguimiento y compartimos ahí las tareas de desarrollo de cada una de ellas. El tercer programa es un programa de innovación en mujeres agroinnovadoras. Es un concurso por un lado y por otro lado es un criterio de inversión también para algunos proyectos como en este último concurso que hicimos de instrumentos complementarios que explicaré en 2 minutos. Y después tenemos el programa de transferencia e innovación. Es súper importante esto porque en algún minuto Julio lo tocó también, en el sentido de que cuando desarrollamos iniciativas en el territorio con distintos productores, tanto de la economía familiar campesina como de los grupos más grandes o más importantes de producción, como Agroyanquihue, el PTI de la carne y otros, eh, vamos encontrando hallazgos. Y esos hallazgos son relevantes para la replicabilidad de esos fenómenos en otros lados. Entonces, tenemos un programa que recoge esos hallazgos, los pone en valor y transforma eso en política y en metodología de trabajo para otros proyectos innovadores y ese programa se llama transferencia e innovación. Después de estos programas, nosotros tenemos los instrumentos con los que contamos para financiamiento, que todos los licitamos. Los instrumentos que son proyectos de interés público y privado, que van orientados, como ya decíamos, a iniciativas de innovación que están asociadas al TLR3, entre el TLR3 y el TR7 de desarrollo. Importante decir en este tema es que generalmente nos preguntan qué es la innovación. Yo diría que tenemos un fondo de riesgo en ese sentido, porque para nosotros la innovación es también incertidumbre. Nosotros no le pedimos a las personas que están en sus proyectos que nos digan, no, mira, tenemos resuelto todo y resolvimos la rueda. No, la gracia de la innovación es la incertidumbre, el temor y sin embargo la pasión para enfrentar la tarea que se proponen. Y en ese sentido nos damos cuenta y podemos compartir con ustedes, con muchos de ustedes que tienen algunas iniciativas, que claro, de pronto nadie escucha bien lo que estén, porque dicen, no, pero es que puede caerse el proyecto. Bueno, esa es la gracia, la innovación tiene ese riesgo y nosotros lo asumimos cuando el proyecto está bien fundado, cuando el proyecto tiene los antecedentes correctos, cuando el proyecto tiene el conjunto de información de modo tal de que no es que no exista, tenemos un muy buen buscador que también es súper importante, nuestro OPIA o buscador de información de 4.000 o 5.000 proyectos, información de muy buena data que permite identificar rápidamente si existen innovaciones en el mundo agrario de esta naturaleza. Y segundo, lo otro que tenemos como información de inversión en innovación son los instrumentos complementarios. Se llaman instrumentos complementarios porque son más pequeños, pero están orientados a cosas muy precisas, a, a consultorías. Eventualmente, si alguien tiene un grupo de profesionales o un profesional tiene un grupo de productores, 10 12 productores, y quiere hacer un estudio, nosotros estamos allí para colaborar, pero, ojo, siempre con una perspectiva de una consultoría que ayude a la innovación del desarrollo que están haciendo. Segundo, eventos. Nuestros eventos también son importantes, pero también con foco en innovación y este año con foco en mujeres. Los eventos tienen que ser realizados por mujeres. Y las giras también. Las giras son importantes porque permiten la interacción
de manera horizontal con otros grupos de otras latitudes del país en donde están trabajando cosas similares. En fin, entonces pueden viajar a otros lugares del país para compartir entre productores, desarrollando sus propias iniciativas y compartiendo las experiencias exitosas que en cada uno de los lugares existe. Siempre con foco a mujeres en este año. Les recuerdo que estos concursos de instrumentos complementarios que nosotros tenemos, que ya dije que son giras, eventos, consultorías, y además el concurso de mujeres agroinnovadoras, tanto productoras como académicas e investigadoras, termina el 30 de septiembre, el próximo martes. Así que esperamos que aprovechen de postular. Están las bases en nuestra, en nuestra web sin problema. Pero quería decir eso porque me parece importante bajar un Sí. poquito la pelota más al suelo para decir, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a colaborar y también podemos abrir la discusión en todos los temas que quieran, mientras ese tema no esté en licitación. Bien, antes de eso podemos conversar y articularnos todo lo que quieran. Agradecemos, a veces nos pasa con Julio que terminamos invitándonos a café porque no nos queda tiempo y nos encontramos en cualquier partecita para poder hacer una reunión y ir compartiendo hallazgos. Yo creo que los invito también a pensar que nos pueden ubicar con facilidad. Seguramente vamos a dejar los teléfonos y los Sí, correos y podemos ya lo compartir están un café pidiendo. en cualquier parte, sin ningún problema, porque de eso se trata. Estar en el territorio también significa gastar unas lucas para la economía local. Súper, gracias Patricio. Bueno, efectivamente acá hay varias personas que están pidiendo los contactos, los correos corporativos. Hay mucho interés por contactarse con ustedes, así es que les vamos a pedir que en la medida que puedan, por favor, vayan dejando sus datos de contacto en el chat. Vamos a oír ahora, bueno, hemos escuchado muchas, Patricio fue directo al callo, enumeró los instrumentos que tienen de financiamiento, Gerardo también lo ha comentado desde la banca ética, a lo largo de la conversación han salido conceptos como sostenibilidad, que sean proyectos transformadores, la innovación, la articulación, ¿cierto? La colaboración sobre todo, muy importante. Em, y me gustaría preguntarte, y esta es la última pregunta para ya dar paso a algunas preguntas de quienes nos están escuchando. Viendo la panorámica de lo que hemos escuchado hoy, Julio, ¿cómo ves tú el ecosistema específicamente regional? Regional y nacional. ¿Crees que está preparado como este ecosistema para responder a las necesidades de financiamiento que nacen en el mundo agropecuario? ¿O crees que todavía está un poco al debe? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cómo lo ves? Sí, buena pregunta. Y creo la voy a tomar desde dos miradas. Primero, una mirada más mirando el vaso medio lleno. Es importante considerar, si bien nosotros quizás estamos acostumbrados, pero cuando nos comparan con otros países de Latinoamérica, nuestro ecosistema nacional, la verdad que destaca por tener políticas públicas de financiamiento como las tiene Corfo, las tiene FIA. Y eso no es algo que en este caso uno vaya a otros países y esté tan a la mano, ¿ya? Entonces creo que eso es súper importante, llevamos un poco de años de ventaja en eso, hay políticas públicas como Startup Chile, que es una aceleradora pública en este caso de nuestro país, que entrega financiamiento, que es de la Corfo y que inclusive hay hasta paper de casos de estudio de esa aceleradora porque ha generado hartos proyectos y ha apoyado hartos proyectos en estos años, ¿ya? Entonces creo que es importante desde esa línea decir, oye, hoy día sí, tenemos un ecosistema que apoya el financiamiento, sí. ¿Tiene desafíos? También, ¿ya? Y eso hoy día es súper importante considerarlo porque donde veo yo quizás primero quizás me fui a tu segunda parte de la pregunta, que era más el ecosistema nacional, pero creo que hoy día también hay algunos desafíos. Ya de hecho estaba viendo una pregunta que había ahí en el chat hace un rato y claro, preguntaban un poquito sobre estas lógicas cuando se necesita financiar pilotos. Efectivamente creo yo que ahí hay una brecha o un gap que hay que cubrir. Ya hoy día de repente cuando necesitamos financiar pilotos, y estoy hablando, nos ha pasado a nosotros con proyectos en el Centro de Innovación
que de repente el emprendedor necesita, no sé, 2 3 5 millones de pesos o hasta financiamientos más grandes. Pero si te fijas, no son tickets tan altos y de repente la rigidez de los instrumentos hace claro, decir, oye, no, postula este instrumento, pero quizás lo que yo necesito es un monto pequeño para pilotear. Y lamentablemente, ¿qué pasa ahí? Y que es una realidad que a nosotros nos toca mediar, que la empresa dice, el empresario le dice al emprendedor, venga cuando usted tenga ese piloto o ese desarrollo hecho. Claro. Y por otro lado, el emprendedor en el fondo requiere hacer un estudio, requiere hacer una validación específica que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, hay un gap hay que cubrir, que creo yo que es importante ver cómo se puede trabajar. Y sin duda creo que ahí es súper importante poderlo tener en cuenta, ¿ya? Por otro lado, a nivel de ecosistemas más regionales, voy a irme más a la macro zona sur. Hoy día es súper importante considerar también lo que está pasando con este caso con los comités de desarrollo productivo regionales. En este caso los ríos tienen su comité, los lagos tienen su comité, donde también ciertos temas se van decidiendo, instrumentos se van decidiendo de financiamiento a nivel regional. Y eso creo que es súper importante ver cómo en el fondo vamos poniendo en boga los temas que son requisitos para justamente poder financiar. ¿Ya? Entonces creo que ahí hay también un tema importante a trabajar y no me quería quedar, o sea, dejar algo en el tintero que justamente algo súper importante que mencionó Gerardo que tenía que ver con este tema del matrimonio. Me voy a ir más a la inversión del capital de riesgo, que es súper importante lo que dijo, porque cuando hay un fondo de inversiones que va a invertir en tu proyecto, tú tienes que tener en cuenta que ese fondo de inversiones no va a invertir en ti porque solamente le caíste bien, sino que porque espera que el día de mañana tú le devuelvas lo que invirtió en ti. Y en eso con una ganancia por 2 por 3 por 10. ¿Ya? Entonces, obviamente ese fondo va a invertir, va a poner lucas en tu emprendimiento esperando un retorno a futuro, entendiendo siempre hay un riesgo, que siempre hay un... Pero en el fondo eso es súper importante considerarlo porque muchas veces pensamos en levantar las lucas y como que estamos ávidos de querer levantar, levantar, levantar y no perdemos el foco de qué es lo que estamos resolviendo, dónde queremos generar impacto, qué es lo que queremos transformar y ahí creo que es súper importante eso tenerlo en cuenta. No sé si abordé la pregunta en general, pero eso no quería que se me escape y bueno, ahora abierto a cualquier otra consulta. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Julio. Ahora tenemos algunas preguntas que ya están formuladas, así que vamos a ir por orden. El primero que hizo una pregunta por el chat es Enzo Villarroel. Y acá es súper buena su pregunta porque dice, ¿qué criterios determinan si un producto, proceso o servicio puede ser clasificado como innovación y no simplemente como una mejora incremental? Dice esta pregunta, me gustaría saber si FIA y Corfo u otra entidad tienen el mismo concepto o lo catalogan de manera distinta ambas instituciones. Partamos por Patricio. Bueno, gracias. Voy a poner un ejemplo que siempre a veces es más fácil de comprender. Si nos recordamos cuánto demoraban los vehículos que corrían en Fórmula 1 hace 50 o 70 años atrás, demoraban probablemente unas 40 minutos, una hora, no sé, ¿cierto? No me recuerdo, pero harto. La pregunta es cuánto demoran hoy día haciendo lo mismo. Probablemente 4 segundos. El punto está en lo siguiente, todo lo que me dio de un tiempo hasta ahora es tecnología, es investigación, es desarrollo, es observar el fenómeno, es buscar la solución para hacer exactamente lo mismo, pero de un modo diferente, que Claro, permita resolver el problema que queremos enfrentar. En el mundo agrario hay un ejemplo muy notable, no solo porque tiene el nombre de un gran grupo de rock, un ingeniero agrónomo que se llamó Jethro Tull y que además es uno de los fundadores, ¿cierto?, o principales actores de la revolución industrial agraria en Inglaterra. Él se enfrenta a un problema que es la producción agraria con mano de obra extensiva, que no daba abasto y que tenían que transformarse para seguir produciendo porque la sociedad necesitaba y requería muchísimo más alimento que el que producían. Y a él se le ocurrió un arado que ya conocemos hace muchos años, que tiene 3 o 4 ruedas y que además tiene
un dosificador de la semilla que la va dejando caer cada tantos pasos en el surco. Bueno, eso también es una innovación que, claro, aplicó inteligencia, pero aplicó la inteligencia a partir de un dolor, como dicen ahora muchos de nuestros asociados, a partir de una brecha, a partir de un problema que tenía que resolver para poder avanzar en la producción química. Yo decía también que la innovación para nosotros es relevante en la medida que tiene importantes espacios de incertidumbre, que no lo sabes todo, pero que tienes la certeza de que has hecho un esfuerzo, que has hecho una investigación básica que te permite decir, mira, en este camino estamos. Y nosotros normalmente ponemos ciertas condiciones, o más bien promovemos alianzas que fueran virtuosas para estos temas de innovación. Por ejemplo, la alianza entre productores, academia y empresas de base científica y tecnológica son súper buenas, porque permiten de mejor manera enfrentar el fenómeno. No solo descubro la brecha, sino que además tengo la información de una empresa de base científica y tecnológica que tiene experiencia, más la información de la academia, y eso nos permite de mejor manera comprender el fenómeno del dolor, resolver el problema del dolor de la brecha y hacer una propuesta innovadora que tenga fundamentos además suficientes como para poder desarrollarla. Yo diría, en ese sentido, no sé si con eso explico brevemente lo que nosotros entendemos como innovación. También tiene que ver, Don como Patricio, decíamos al principio. eh, Sí, encuentro muy válida su respuesta. ¿Por qué quiero dar esta razón? ¿Por qué la pregunta? Me ¿ya? baso en cosas históricas. Supuestamente años atrás Kodak creó una cámara digital y los dueños de Kodak dijeron, ¿para qué? Han aparecido muchas innovaciones y ¿qué pasa? Que tienen un espejo mental distinto que no captan la idea de fondo de esa innovación. ¿Por qué Ujú, digo esto? He postulado a distintos fondos acá en Chile y ninguno me ha podido decir, me gusta tu innovación. ¿Y qué pasó en mi caso? Tuve que buscar apoyo internacional y ellos creyeron ujú, en mí y me ha ido excelente en eso. Pero por eso decía, el tema de innovación acá en Chile, el concepto, encuentro que todavía les cuesta un poco poder no, o sea, no capacitarlo, encontrarlo como el fondo de la palabra. No sé si me puedo explicar bien. ujú. Lo comprendo. Completamente. Y seguramente nosotros no tenemos suficientes recursos como para resolver los problemas de todos. Seguramente, porque siempre los recursos son escasos y las demandas son infinitas. Sí, sí, sí. Por eso es como que ahí me cuesta poder, alguien que me dijera cuál es el concepto de innovación y lo encuentro muy buen ejemplo, muy excelente ejemplo. Pero Gracias, captar la Enzo. innovación, mm, disculpa. Gracias, Enzo, y gracias, Patricio. Estamos justo en el tiempo y no queremos dejar fuera las preguntas de Loreto e Ivonne, que tienen su mano levantada hace rato. Entonces, Loreto, por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo soy Loreto de Achiganar, una de las organizaciones que colabora aquí en el Agroimpacta, Sí. y Achiganar es la Asociación Chilena de Ganadería Regenerativa. Y bueno, felicitar la actividad, felicitar a los panelistas. Creo que es súper importante hablar de innovación y nuestra asociación siempre está promoviendo aquello. Nosotros venimos de cómo podemos ir cambiando las prácticas ganaderas y hablar de no labranza y hablar de planificación del pastoreo. Y en ese mundo, que pareciera una vuelta lo más natural posible, también hay espacio para la innovación tecnológica. Hoy día hay aplicaciones que están contando ganado con vuelo de drones. Hay un espacio tremendo para las agrotech de hacer cosas interesantes. Y la innovación no solo pasa para responder y conectarlo con lo que preguntaba Enzo, no solo pasa por las innovaciones de producto, también pasa por las innovaciones organizacionales, por las innovaciones de marketing. Las innovaciones pueden tener distinto tipo. Y yo quería más bien pasar a avisar que nosotros creemos mucho en la colaboración y que vamos a estar prontamente tocando la puerta a Julio, Patricio y a Gerardo, que ya hemos palabreado de vez en cuando, porque desde esta asociación gremial, que quiere ser un actor relevante en la conversación sobre agricultura y ganadería en la región de los lagos, estamos recién llegaditas a la región de los lagos, porque partimos en la región de los ríos. Podemos trabajar cosas, invito a los agricultores y agricultoras, ganaderos, ganaderas que están en este Zoom, que nos busquen, estamos en internet
Y en esa lógica de pensar, por ejemplo, colaboraciones para postular a fondos, a Chicanar, siempre hacer una puerta abierta que en los temas que le competen puede prestar, aunque sea un apoyo moral, a las conversaciones que tengan los distintos emprendedores, si es que encuentran dolores en el sector ganadero, en el sector pecuario y ganadería no solamente bovina, ovina, gallinas. Hay cosas muy interesantes que están haciendo en emprendimiento con carritos automatizados para avicultura. Entonces, está lleno de dolores, diría yo. Es un mar de oportunidades para la innovación y espero que nos encontremos pronto. Y nosotros esperamos desarrollar actividad en conjunto también con Simón de Sirén y con los presentes hacia más adelante. Así que eso, felicitar al panel. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Te invito a que dejes tu dato, tu correo en el chat por si alguien quisiera contactarse contigo y así hacemos funcionar esta red de colaboración. Tengo otra pregunta que es la última ya porque el tiempo nos estamos pasados de hecho. Ivonne, Ivonne, cuéntanos, ¿qué consulta quieres hacer? Hola, buenas Mariana. Sí, para Patricio específicamente para no alargar más el tema, muchas gracias por la instancia, por todas las palabras de aquellos quienes van ahí comentando desde sus experiencias. Bueno, Patricio, desde tu punto de vista y diría yo herramientas personales más que herramientas sociales, de marketing, innovadoras, etcétera, porque la innovación, si bien para todos no es lo mismo, a pesar de ser lo mismo, para todos no abarca desde las mismas áreas de vista, ¿cierto? Entonces tú, Patricio, como herramientas personales, ¿qué vendrías aquí recomendando y dando como esa herramienta personal para transformarla en una herramienta más social, ¿cierto? A ver si te entendí. Desde los atributos personales. Sí, 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 Ah, bueno, sí, desde tu manera de expresarte sí. para llegar a lograr tus objetivos, si bien no teniendo la capacidad de contar a veces con tantos recursos, aunque los hayan, ¿cierto? Em, Mira, yo tengo la impresión, porque más que por una razón técnica de trabajo, por una razón de la experiencia, de que aquí lo principal es que uno crea en aquello que tiene en sus manos. Entonces, lo primero que te quería decir es que el motor de estas cosas es la pasión, la voluntad, el arrojo con el que uno se mete en los temas. Lo segundo es que uno tiene que creer en las ideas que sustenta. Si yo tengo una Mm, visión de sustentabilidad y lo que quiero resolver es un tema que apunta a hacer procesos de sustentabilidad que tengan determinadas características, con un conjunto de fenómenos asociados, tengo que primero creérmela yo en profundidad y segundo, apasionadamente buscar toda la información necesaria y avanzar Porque lo que tengo que lograr en la práctica, ¿cierto?, es seducir a unos otros. Y seducirlos, no exacto, hay otra forma de hacerlo si no es con la pasión. Si la gente o los actores no cautivándolos, ven exactamente, no ven la pasión tuya, no ven la ilusión que tú tienes, claro. difícilmente nos vamos a preocupar y decir, ya, ¿sabéis qué? Me parece interesante, sentémonos. Te quiero escuchar porque de verdad me apasiona lo que estás diciendo. Muchas Entonces, yo diría gracias, que sí. desde esa Voy a perspectiva, los decir instrumentos más ahí personales, me parece que ese es el principio, digamos. mi La pasión, la última, creatividad mi última y el visión aquí arrojo. sobre la pregunta que te hice. Claro, ¿Mm? yo creo que uno parte, si bien con una creencia, y cuando uno llega a la profundidad de esa creencia, como dices tú, si bien ahí es cuando te das cuenta que no es creencia, sino que existe pasión de por medio, y mediante esa pasión empieza a ocurrir toda esta transformación del dolor, como le llamamos, que no es Sí, solo a claro. nivel humano, sino que todos somos humanos, la sociedad entera está constituida por ellos. Entonces, desde ese punto de cautivación, empezar a trabajar con el entorno y con los objetivos en el área agropecuaria. Sí, claro, porque ahí hay un fenómeno que interesa, que tú lo acabas de mencionar y que es bueno decirlo. Hay que pasar del Ya, creer al yo sé. Es decir, claro, de inmediatamente. de mi intuición al dato duro, ¿Ya? con el que yo puedo Mm, fundamentar y decir,
esto es lo que quiero hacer porque hay esta situación y este es el problema y lo puedo identificar perfectamente y lo puedo dar vuelta Ujú. y mostrar desde distintas perspectivas. Eso es súper Ex- importante porque la sola creencia no nos sirve. Voluntad y Claro, fe sí, pero creencia sola no, hay que ponerle data. parte por una ilusión, pero comienza en romper la ilusión, de alguna Ujú. manera u otra. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Patricio. Bueno, estamos, como ya les comenté, estamos Sí, pasaditos ya gracias en a la ti, hora. María. Sí, llegamos a contestar tres preguntas de quienes están Mm. conectados hoy día. Ya comenzamos a cerrar este panel, comenzamos a cerrar este ciclo y sin duda que desde Simón de Sirene hacemos la invitación, ¿cierto? Nosotros creemos mucho en la articulación, en vincular distintos mundos, entonces si tienen alguna duda, si tienen alguna idea, si tienen algún proyecto, em, escríbanos, los datos pueden hacernos llegar comentarios a nuestras redes sociales, a través de nuestra página web. Estamos con muchas ganas de seguir impactando de forma positiva en este sector. Estamos iniciando un camino que creemos que va a ser muy bonito y próspero en la zona sur. Así es que les agradezco, Patricio, Gerardo y Julio, por habernos acompañado en este último panel de Conversaciones Agroimpacta. Esperamos que estos paneles se repitan en algún futuro. Y los quiero invitar también a evaluarnos, a evaluar específicamente este panel. Les vamos a mostrar un código QR que vamos a proyectar en la pantalla y ahí nos pueden hacer, dejar sus apreciaciones de qué les ha parecido esta conversación. Les doy brevemente la palabra a Patricio, Julio y Gerardo para ya despedirnos el día de hoy. Gerardo. Bueno, muchas gracias. Encantado por la invitación. Muy disponible a recibir cualquier comentario. Y quería decir una última cosa que tiene que ver con esto que hemos hablado un poco de la colaboración. No quedarse solo. O sea, en el fondo, para poder innovar, crear, desarrollar, me ha parecido fantástico esta mirada de la pasión, el convencimiento de que puedo trabajar y, como también decía Patricio, a partir de eso investigar y generar data para que las cosas vayan adelante, pero para eso no podemos hacer las cosas solo, es el tiempo de la colaboración. Y un último ahí aviso es que quizás como un poquito separado, pero tiene mucho que ver, es que les recomiendo un libro que se llama Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que es un autor contemporáneo holandés, que demuestra que la colaboración ha sido el verdadero motor del desarrollo de la sociedad. Los grandes avances y logros civilizatorios potentes de la historia de la humanidad han sido en base a colaboración y no a competencia. Entonces, fijarse en eso es un libro entretenidísimo, se lo recomiendo de todas maneras porque son múltiples casos que demuestran eso. Así que con eso me quiero quedar y muy disponible desde Banca Ética a trabajar colaborativamente, a recibir todos los comentarios y también si alguien quiere ser inversionista de Banca Ética, también felices de recibirlo y ahí están mis datos. Así que feliz. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Julio. Sí, oye, bueno, yo quiero, bueno, primero todo agradecer nuevamente por la oportunidad de conectar acá. Siempre es interesante poder conversar y conectar con distintos emprendedores. Y la verdad, solo contar que desde el centro tenemos un canal de atención directa, así que ahí dejé mi correo. Tenemos ahí siempre hay tenemos un equipo a cargo por si desde conectar y conocer las ideas que tenga cada proyecto hasta ver de qué forma podemos apoyar. Así que ahí va a estar, les invito a que me puedan escribir y feliz de ir conversando y conectando para justamente ir articulando y apoyando en lo que sea necesario. Gracias, Julio. Patricio.
Bueno, muchas gracias en primer lugar a Simón de Sirene por invitarnos, es muy entretenido compartir. Del mismo modo, invitar a los asistentes a llamarnos, a escribirnos y a juntarnos. Yo soy bien fanático, le consta Julio de los cafés, ya no tomo café porque me hace mal, pero ya me acostumbré a tomarle un chai latte, lo podemos compartir en cualquier lado. La vida de café nos ayuda mucho a concentrarlo y a pasarlo bien también, porque la idea no es sufrir solamente. Hay buenos lugares que son bastante baratos y a veces sin ningún costo para poder trabajar y estar juntos, como los localcitos de los coworks del Banco Santander, que son entretenidos. Donde ustedes nos llamen, yo por lo menos estoy disponible para compartir y ponernos de acuerdo, primero en reunirnos, en juntarnos, en hacer comunidad del ecosistema de innovación agrario, porque es súper relevante que estemos conversando permanentemente para poder encontrar hallazgos comunes y poder encontrar también soluciones comunes y articulaciones que son tan importantes y necesarias. Así que muchas gracias a todos y a Simón de Sirena en particular. Gracias, Patricio. Y no quiero cerrar este conversatorio sin darle la palabra a Eduardo Arancibia, director regional de Corfo Los Lagos, para que nos dé su impresión de este conversatorio y bueno, ya cerrar, como les contaba, este ciclo que estamos terminando hoy día. Eh, Eduardo. Sí, no, muchas gracias a los panelistas, estuvo muy entretenido, me quedé aquí toda la sesión. Solamente un último comentario. Recuerden, no hay que enamorarse de tu solución, hay que enamorarse del problema. Recuerden siempre eso, creo que es súper complementario a lo que se está diciendo. O sea, uno puede pensar que tiene la mejor solución y nunca la primera iteración es la correcta. Nunca. Así que desde Corfo, que también tenemos concursos constantemente. Recuerden, los concursos regionales, como bien mencionó Julio, el centro del Comité de Desarrollo Productivo Regional, son a principio de año, entre marzo y mayo, para que estén súper atentos con todo el instrumental. Y ahora en Corfo van a salir algunos concursos extraordinarios de nivel nacional. Algunos ya están saliendo, como el Viraliza Eventos, que financió este proyecto, acaba de salir a concurso nacional y así van a venir otros concursos relacionados a innovación y emprendimiento en etapas tempranas. Alguien decía ahí que le piden dinero. Viene el Semilla Inicia, el cual no pide, el cual pide un mínimo, el instrumento de entrada. Así que por favor también estén revisando las redes sociales de Corfo y arroba Corfo Los Lagos para también ver todo como decía muy bien Gerardo, hay mucho desde el sector público y desde Corfo y no le tengan miedo a postular a Corfo, pregunten, acérquense a nosotros, porque de verdad es súper factible ganarse un concurso y poder de ahí dar esta etapa y todo este camino que es súper bueno no adelantárselo. Obviamente hay que correr rápido, pero tampoco esto se trata de ese otro aprendizaje que yo creo que me llevo de hoy, que espero que a todos les quede claro. Tampoco hay atajos tan rápidos cuando los problemas siempre requieren también maduración y es mejor caerse al principio que caerse cuando uno ya tiene 10 millones de dólares o 1 millón de dólares y un pool de inversionistas detrás al cual le vendió aire, probablemente. Así que eso, agradecerles. La verdad es que me gustaría poder comentar varias cosas, pero sobre todo agradecer a la fundación para poder cerrar este ciclo, porque la verdad yo creo que ha sido muy potente y sobre todo el de hoy día con la alta cantidad de conectados que tuvimos. ¿Ya? Así que ahí dejé mi correo Gracias, electrónico Eduardo. también por que también me puedan contactar. Muchas gracias, sobre todo a los panelistas por tan interesante jornada. Muy bien. Bueno, no me queda más que despedirme de todos ustedes, agradecerles nuevamente por haberse conectado y como les comentaba, síganos en las redes sociales, Simón de Sirene, pueden escribirnos también. Siempre estamos dispuestos a ser articuladores y vincular distintos mundos. Que tengan muy buenas tardes todos y todas. Muy Gracias a bien. ti, Mariana. Gracias, Chao, que Gracias. Nico. estén muy bien. Que estén muy Un gusto bien, un grande. abrazo a todos. Chao, Chao. Eduardito. Chao. Un gusto Nos saludarte. vemos. Adiós, adiós. Chao.